Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Mario, hola Gloria, Hilda, Paula y David, Jeremías, Belkis, Miguel Ángel, Micaela, Andrés, Cristina, Gaby, Hilda, Maribel, Carla. Bienvenidos a todos. Gloria al Padre que nos permite una nueva reunión para nuestra edificación. Vamos a continuar con la parte octava ya de la serie Aruka Behad, Restauración y Unidad. Hoy vamos a hablar un poco, disculpen, de los muros de la ciudad Kadosh. El muro es la defensa de una ciudad, ¿no es cierto? Es la salvaguarda, el salvavidas que la separa de los peligros del mundo, ¿no es cierto? Después de haber comenzado a reconstruir el templo, llegó Nehemia para organizar la ciudad, regular su funcionamiento y para levantar sus murallas para protección del pueblo. Todo esto se fue haciendo en un periodo de unos cuantos años, ¿no es cierto? Como estuvimos viendo. Reedificamos la muralla hasta que quedaron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo puso su corazón en la obra, dice Nehemia en el capítulo 4. Nehemia amaba a Elohim y se preocupaba por los intereses de Yahweh sobre esta tierra con respecto a su edificación. Estos intereses incluían la buena tierra, el templo y la ciudad de Jerusalén, los cuales eran muy valiosos para Nehemia. Él cuidó de los intereses de Elohim sobre la tierra por encima de los suyos propios. Como dice, también apoyé la obra de restauración de esta muralla. No compramos tierras y todos mis criados estaban juntos allí en la obra, en el capítulo 5. Nehemías se preocupó antes de levantar las murallas de levantar su propia casa, que contraste con el pueblo, como vimos que siempre debe ser despertado y que habían abandonado la obra para ir a construir sus casas, ¿no es cierto? Pero Abba siempre se guarda un remanente fiel que trabaja duro para su causa. Muchos creen que forman parte de ese remanente, pero solo edifican sus propias casas. Vean bien, estoy mencionando dos tipos de creyentes. Los dos son salvos, ¿sí? Los dos están en el mismo lugar y los dos están haciendo las mismas cosas. Aparentemente. Pero cuando Mashiach regrese, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Ven cómo son las cosas y cómo se comparan, ¿no es cierto? ¿Quién creen que será dejado? Evidentemente aquel que primero se ocupa de su casa en este mundo, de las cosas en general de este mundo. Ocuparse de la casa no es solamente estar construyendo, ¿no es cierto? Ya que no coloca las cosas de Yahweh en primer lugar, Mashiach no lo colocará tampoco a él en primer lugar y será lanzado a las tinieblas de afuera. Nehemías siempre oraba a Elohim para tener contacto con él en comunión. Cuando oyó que el pueblo sufría en Jerusalén y que el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas, lloró, se lamentó, ayunó y oró, como dice en el capítulo 1 de su libro, ¿no es cierto? En el pasuk 11 de ese capítulo, Nehemías oró diciendo: te ruego, oh Adón, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleiten en temer tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de aquel varón. Nehemías oraba para hallar gracia delante del rey a quien servía, ¿no es cierto?, allá en Babel, porque iba a hacerle el pedido para regresar, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Cuando el rey le preguntó cuál era su petición, Nehemías oró al Elohim de los cielos, rapidito en ese momento, en el capítulo 2 está eso. Además, Nehemías era una persona que confiaba realmente en Elohim y era uno con él. Elohim puso cargas sobre sus hombros y él confió en Elohim para realizarlas, para llevarlas a cabo. O sea, trabajaron juntos. Nehemías sabía que la benéfica mano de Elohim estaba sobre él, ¿sí? Así que le pidió que se acordara de él en varios pasuquín que dejo mencionados, lo cual indica que confiaba en Elohim y que realmente era uno con él. Sin embargo, no fue fácil para Elohim obtener una persona como Nehemías. No son la gran mayoría. Sabemos que él siempre se maneja con un remanente, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos ciertas limitaciones en cuanto a las cantidades. Hola Jorge, hola Tabita, buenas tardes. Sabemos que lo suyo no es la revolución de las masas, ¿no es cierto? Las grandes cosas y todas esas. Él trabaja con el remanente y trabaja de manera lenta, pausada, a su ritmo, ¿no es cierto? Si nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestras virtudes naturales no son eliminadas, lo hemos dicho muchas veces, nos van a causar muchos problemas y van a originar errores graves.
Pero si permitimos que éstas sean colocadas en el madero y si allí realmente morimos, ciertamente resucitaremos. Y en resurrección nuestra capacidad, nuestra habilidad y las virtudes serán de mucha más utilidad que lo que eran según la vida natural. O sea, realmente de ese momento van a ser de utilidad, antes no lo eran, ¿sí? Aunque nosotros no apreciemos la completa diferencia dentro de esta percepción que tenemos. Estos talentos todavía nos pertenecen, son los nuestros, ¿sí? Pero después de pasar por la muerte y la sepultura están ahora en resurrección. Y yo les aseguro que cuanto más se camina, más se vive y más se es quebrantado, más se nota la diferencia entre nuestras capacidades habiendo pasado por el quebrantamiento que no habiendo pasado. Eso significa que nosotros mismos con todas esas partes que estamos mencionando hemos entrado realmente en resurrección. Ciertamente seguimos existiendo, pero nosotros juntamente con nuestra capacidad natural hemos sido introducidos en la resurrección. Así que somos nuevas criaturas. Nehemías no vivió en su nombre natural, sino vivió en resurrección. Él fue valiente, pero su valentía fue complementada por otras características. Primero, él amaba a Elohim, ¿no es cierto? No tenemos ninguna duda a ese respecto. Nehemías nació en el cautiverio y fue designado para ser el copero del rey, pero él amaba a Elohim. También amaba la tierra Kadosh, que representa a Mashiach. Amaba al templo Kadosh, que representa a la novia. Y la ciudad Kadosh, que representa el reino de Elohim. Como una persona que amaba a Elohim de forma tan completa, Nehemías tenía contacto con él realmente. Se nos dice en varias ocasiones que él oró a Elohim. A fin de cambiar la constitución intrínseca del pueblo de Elohim, como ya vimos, sacarle esa Babel que venían comiendo siempre, ¿no es cierto? Es necesario educarlo con la palabra que sale de la boca de Elohim, como ya vimos. Esta palabra expresa a Elohim, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, cambiar la constitución intrínseca del pueblo de Elohim equivale a educarlo, sumergiéndolo realmente, ¿no es cierto?, en la palabra de Elohim hasta que lo sature por completo. Tiene que ser una saturación, tiene que ser una cosa completa, ¿no es cierto?, una esponja llena a reventar de la palabra. Esto es ministrar Yahweh a los demás, impartirlo para que penetren los espíritus de todos a fin de que ellos a su vez sean capacitados para hacer exactamente lo mismo por otros. Los israelitas habían estado en Mitzrayim por lo menos 400 años, ¿no es cierto?, durante los cuales tuvieron que haber asimilado la cultura egipcia hasta cierto punto por lo menos. Después fueron llevados a la buena tierra, donde no expulsaron a todos los kenanitas, ¿no es cierto?, y terminaron absorbiendo también su paganismo. Entonces fueron llevados cautivos a Babel y permanecieron allí por un periodo de 70 años. De los del norte ni hablamos porque después de ser deportados a Siria son desparramados, así que ellos no regresaron en ese momento. Zerubabel, Ezra y Nehemías nacieron en Babel, ¿sí?, y fueron criados entre los babilonios, ¿sí? Entonces más adelante el pueblo de Israel, después de que regresó a Babel, se mezcló con los habitantes de la antigua tierra de Israel, que eran una mezcla proveniente de muchas naciones, como ya vimos. Por consiguiente, los israelitas estaban constituidos de la cultura egipcia, babilónica, kenanita y de una mezcla de otras cosas. Ya era una ensalada completa. No obstante, ellos habían regresado para hacer el testimonio de Elohim de cualquier manera. ¿Cómo podía un pueblo que estaba saturado de estas tres culturas ser el testimonio de Elohim, ¿sí?, de la expresión del Elohim mezclado con el hombre, ¿sí? Para hacer el testimonio de Yahweh, su expresión, ellos necesitaban ser educados de nuevo conforme a la palabra de Elohim. Además de ser reeducado, el pueblo de Israel necesitaba recibir una formación semejante a la que un niño recibe de sus padres. Los padres no solo imparten enseñanzas a sus hijos, sino que imparten su propia persona, prácticamente infunden todo su ser, ¿no es cierto?, en sus hijos. Eso lo hacemos todos y no lo hacemos de manera consciente, ¿sí? Lo hacemos de manera espontánea, subconsciente, no lo pensamos, ni lo planificamos. Los padres infunden en sus hijos lo que son y lo que piensan. Con el tiempo esto forma el carácter de los hijos y hace de ellos una réplica de los padres. Así que imaginemos lo que sucede cuando mandamos a nuestros hijos a las escuelas, ¿a quiénes van a imitar? Eso es lo básico. Esto es precisamente lo que necesitaban en ese momento los hijos de Israel. Antes de que Nehemías
viniera a Jerusalén, la nación de Israel era un caos completamente. No se sabía cuáles eran los deberes de los sacerdotes, nadie cuidaba de los levitas, ni de los que les servían, los cantores estaban ahí, sí, pero nadie los había preparado para cantar, ni los había formado en compañías, no habían organizado absolutamente nada. Sin embargo, Nehemia, con la ayuda de Ra, cambió totalmente la constitución intrínseca de la nación. De este modo, Yahweh se convirtió nuevamente en una nación especial, santificada y apartada, ¿no es cierto? Perdón, Yahweh no, Israel. Se convirtió en una nación especial, santificada y apartada para Elohim, o sea, una nación que nuevamente tenía la capacidad de expresar a Elohim. Los pensamientos y razonamientos de Yahweh, todo lo que Él es, se infundieron en ellos, ¿sí? Y así llegaron a ser una réplica de Elohim nuevamente, que era lo que debía ser la nación separada de Yahweh, ¿no es cierto? Por medio de esta infusión divina, ¿no es cierto? Que ellos estaban recibiendo la palabra continuamente, mañana, tarde y noche, todos llegaron a ser Elohim en vida y naturaleza, ellos la fueron absorbiendo, ¿no es cierto? Como resultado, recuperaron aquella antigua posición. Tanto a nivel personal como colectivo, la constitución intrínseca de ellos cambió y llegaron a ser nuevamente testimonio de Elohim para poder reedificar todo. Sabemos que después caerían de nuevo, pero esa es otra historia. Estamos hablando específicamente de ese momento que fue una restauración muy fuerte. Ahora vamos a hablar, ya que hablamos primero del muro de la Jerusalén, vamos a hablar del muro de la nueva Jerusalén. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas. Los enviados son los apóstoles, siendo Yeshua, el Mashiach mismo, la piedra angular. Efesios capítulo 2:20. Por tanto, leyéndolo, podrán ustedes entender cuál era mi comprensión en el misterio de Mashiach. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus santos enviados y profetas por el Ruach. Efesios capítulo 3. Con respecto a la congregación en calidad de edificio de Elohim, ¿no es cierto? Debemos prestar especial atención al fundamento. Muchos creyentes no logran entender cuál es el fundamento del que se habla en Efesios 2:20. Y Corinthians Aleph, en el capítulo 3, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Mashiach es el único fundamento. No obstante, vemos que Efesios 2:20 habla del fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Ahí parece que hubiera una contradicción de esas que tanto le gustan a los ateos. Pero sin embargo, esto de ninguna manera significa que los apóstoles y los profetas son el fundamento, ¿sí? En contraste con Hitgalut 21, donde los fundamentos son los apóstoles, porque eso ya está completado, el fundamento aquí no son los apóstoles ni los profetas. Ya que el misterio de Mashiach fue revelado a los apóstoles, la revelación que ellos recibieron se considera el fundamento. Si la comprensión que ellos llegaron a tener de Mashiach es lo que se considera el fundamento. ¿Cuándo dijo Mashiach sobre esta piedra? Una vez que Pedro comprendió que Mashiach era realmente el enviado del Padre. Cuando él recibió esa revelación, sobre esa revelación es que se construiría. Ese es el fundamento de los apóstoles. Eso es lo que comprendieron los apóstoles en ese momento hasta un cierto nivel, y lo terminaron de comprender y de confirmar en Shavuot, en Pentecostés, cuando recibieron, ¿no es cierto?, el Ruach. De esa manera ahí ya terminaron de confirmar absolutamente todo. También durante los 40 días que Mashiach estuvo antes de Shavuot, ¿no es cierto?, que estuvo hablando con ellos, terminando de explicarles muchas cosas, las cuales no están registradas. Entonces todas esas cosas les fueron explicadas y es esa la revelación sobre qué es el fundamento de los apóstoles. No es los apóstoles el fundamento, ellos en sí mismos como piedra, como personas, no son el fundamento, pero ellos transformados por la revelación de Mashiach son la mezcla de Elohim con el hombre, y ese sí es el fundamento de los apóstoles. Ese es el fundamento porque ellos fueron los primeros en llevarlo al mundo, ¿sí? Ellos fueron los primeros, por eso se dice que fue el fundamento. Entonces,
Esto corresponde también con la roca mencionada, ¿no es cierto?, en Matías en el capítulo 16, 16, la cual no es, no solo es Mashiach mismo, ¿sí?, sino también la revelación con respecto a Mashiach, sobre la cual él edificará su congregación. Por lo tanto, el fundamento de los apóstoles y profetas es la revelación que ellos recibieron con respecto a Mashiach y la congregación, con miras a la edificación, ¿no es cierto?, de la novia completa, porque Mashiach es la piedra angular de esa edificación. La congregación se edifica sobre esta revelación, sí, verdaderamente. Esto es lo que significa el fundamento mencionado aquí en Efesios en el capítulo 2. Esto se relaciona también con el crecimiento. En las escrituras vemos el crecimiento de la planta, ¿no es cierto? Lo hemos dicho muchas veces, de tres hombres que son uno porque representan las tres manifestaciones de Elohim: Abraham el padre, Isaac el hijo y Jacob el Ruach. Estos tres forman la planta de Israel. De ellos pasamos a 12, ¿no es cierto? A uno en realidad primero, que es Joseph, y de ahí van a salir después las 12 tribus al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero tenemos el aspecto reinante de Mashiach en Joseph, cosa que vamos a estudiar en breve. De esta planta van a ser la semilla, el retoño en su momento, que es Mashiach, ¿no es cierto?, que tiene el nombre del Padre y se convertirá en el Ruach que todos recibimos, que elige 12 apóstoles también, a quienes pasa su fundamento de vida. Entonces podemos ver los paralelismos, todo se repite, ¿no es cierto? De 1 a 12 implica crecimiento notable, ¿no es cierto? Porque la planta ahí produce, termina de producir a la persona en Jacob, y Jacob produce a los 12. Estos son los fundamentos que encontramos en el muro de la Nueva Jerusalén. Como dice, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. Esto está en Génesis capítulo 21. El muro también tiene 12 puertas, ¿sí? Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y a las puertas había 12 malajim y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces tenemos a los 12 apóstoles y tenemos a las 12 tribus, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Sobre qué edificamos la congregación en la restauración del Adón? Decir que estamos edificando sobre Mashiach es bastante general e indefinido, a pesar de que es verdadero, como acabamos de ver, hasta cierto punto. Pero tenemos que edificar la congregación sobre la revelación que recibieron los apóstoles y profetas, la revelación completa, porque si no, estamos edificando sobre cierto pensamiento no totalmente consumado. Hola Josefina, hola Felipe, Andrea. Felipe y Andrea deben ser, bienvenidos. Entonces, vamos a estar edificar sobre Mashiach nada más, no alcanza, tenemos que edificar sobre Mashiach unificado con nosotros, si no es, bueno, Mashiach ahí y yo acá. Pero no es así, es los dos mezclados, él está en nuestro interior, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia, y realmente vivenciarlo de forma práctica en nuestro día a día, no solamente hablar acerca de estas cosas. Entonces tenemos que edificar a la novia sobre esta base, esta revelación de los apóstoles y profetas. Las iglesias y congregaciones actuales, que están muchas establecidas por naciones o por personajes o por sobre doctrinas, ¿no es cierto? Por eso es que se identifican con determinadas cosas, no son realmente edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino sobre cada una de esos fundamentos que ellos eligen. Por ejemplo, la Iglesia Católica y las denominaciones, sus denominaciones, ¿no es cierto?, afirman que su fundamento es Mashiach. ¿No es cierto? Sin embargo, ninguno de estos grupos declara que el fundamento sea el fundamento directamente de los apóstoles y profetas, aquella piedra de revelación, ¿no es cierto?, sobre la cual Mashiach puede edificar, ¿sí? De hecho, la Iglesia Católica tuerce completamente ese mismo pasuk para decir que la piedra es Pedro, y han levantado toda su doctrina jerárquica, ¿no es cierto?, encima de una mala interpretación. La denominación presbiteriana está edificada sobre el concepto del presbiterio, listo, esta es mi base, ese es mi fundamento, por eso me llamo presbiteriana, ¿sí? Entonces, la revelación que recibieron los apóstoles y los profetas no fue el presbiterio, ¿sí?, que eso debía ser el fundamento de la congregación, de la novia. La iglesia metodista está edificada sobre los principios de una persona,
John Wesley, ¿no es cierto? La iglesia, las carismáticas sobre el fundamento de algunos dones. Tenemos las denominaciones mesiánicas inclusive, que si bien no son oficiales como las cristianas, por lo menos no hasta ahora, andan todas por el mismo camino, ¿no es cierto? Cada una enfatiza la parte que más le gusta y pone énfasis en eso y se van atrás de eso. El único denominador común en todas ellas es que todas aseguran tener la verdad, la revelación y el camino. Pero se oponen unas a otras completamente y se pelean nada más, ¿no es cierto? Entonces algo está un poco errado. Pueden tener una parte, pero evidentemente no consiguen tener una parte firme. En contraste con estas denominaciones, en la restauración del Ruach, realmente tenemos que afirmar que las congregaciones tienen que ser edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la revelación de Mashiach dada a ellos, a las piedras, ¿sí? Si nosotros como piedras no recibimos práctica y vitalmente, o sea, como experiencia de vida, no recibimos esa revelación, nosotros mismos no estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es así de simple. No alcanza con recibir a Mashiach únicamente. Tenemos que vivenciar a Mashiach. Esa es la gran diferencia. Pero vivenciarlo de verdad y no de palabras, sino de expresiones y no decir estoy mejorando mi carne cuando en verdad nosotros no debemos mejorar la carne sino quebrantarla. Es completamente diferente el proceso y se nota generalmente en los frutos. Hola César, buenas tardes. Entonces... déjenme ver, me perdí. Entonces es a este punto realmente a donde el Ruach nos está llevando hoy de regreso, ¿no es cierto? A la unidad de las revelaciones dadas a cada casa. La Torá y a Judá y la Besorá a Efraín, ¿no es cierto? Estas son las cosas que el Ruach nos ha mostrado hoy y por eso todos estamos en camino de regreso. ¿Sí? La verdad es que cada uno está volviendo desde diferentes puntos y por eso todavía todo es muy confuso. ¿Sí? Tenemos que tenernos paciencia unos a otros en vez de andar peleándonos como diciendo, no, la razón la tengo yo, la verdad es mía. No se trata de eso. Estamos todos caminando y cada uno se va limpiando como puede o como el Ruach nos está mostrando, ¿no es cierto? Estamos buscando el equilibrio, tratando de descubrir cuál es la forma deseada por el Padre, no por nosotros, y para que cumplamos sus mandamientos y tengamos testimonio de Yeshua. ¿Sí? Y no es eso, básicamente, no según las costumbres de los hombres que siguen aquellas tradiciones por las cuales sus padres fueron castigados con el exilio, ¿no es cierto? Por eso todos hemos sido llamados a salir de esas babeles. De ahora en adelante, entonces, debemos considerar nuestra obra una obra de edificación realmente, la cual se efectúa a medida que los santos crecen en la vida divina. No puede ser simplemente una cosa de salvación y nada más. La vida divina es Elohim en el hombre, que es la estructura, el mobiliario, el suministro, todo lo que va a contener a Elohim. Si el crecer en la vida divina, ministrar a Yahweh, a los demás, para que crezcan en la vida espiritual del Ruach, al hacer esas cosas, nosotros estamos edificando la casa de Mashiach, que es la novia, ¿no es cierto? Y esa consumación se dará ya en la nueva Jerusalén. Esto únicamente si lo hacemos sobre el fundamento de los apóstoles, porque son los que están en el fundamento allá en la nueva Jerusalén. No podemos edificar sobre otra cosa. Necesitamos experimentar estas cosas y hablarlas, experimentarlas primero y entonces llevarlas a los demás. Al hablarlas estamos ministrando, ¿sí? Cuanto más hablemos de ellas, cuanto más ministremos, más vamos a tener para decir, porque más vamos a estar ansiosos de experimentar, deseosos de experimentar cada vez más esas cosas para tener más cosas para compartir. Cuanto más hablemos, más vamos a ser nutridos y más vamos a estar todos satisfechos. Así que todos debemos aprender realmente a hablar de estos asuntos. La nueva Jerusalén, que es la esposa, ¿sí? Porque la esposa ya se ha casado. En un momento es novia, pero la esposa es el paso siguiente después de la boda, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén es una entidad orgánica, ¿sí? Constituida de Elohim mezclado con el hombre. Esto es una cosa viva, no es un edificio muerto, y eso lo sabemos. Está constituido de Elohim mezclado con los elegidos, ya regenerados, transformados y glorificados. Hablamos de la consumación final, ¿no es cierto? En esta esposa destacan tres aspectos. El primer aspecto es su estructura.
La ciudad es de oro y el muro de jaspe. El oro y el jaspe representan la naturaleza del Padre. Como dice, de inmediato estuve en el Espíritu y vi un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Gilgalud capítulo 4. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Dice Gilgalud capítulo 21. Sus puertas, que están representadas por las perlas como el producto de la muerte redentora del Hijo, ¿no es cierto?, de la resurrección que imparte la vida, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente, también en el capítulo 21. Y sus muros están representados por las piedras preciosas como consumación de la obra transformadora del Ruach, algo que ya estuvimos estudiando. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, y así sigue enumerando cada una de las piedras y los 12 cimientos. El segundo aspecto es su mobiliario, o sea, las cosas que están contenidas en la ciudad. En la Nueva Jerusalén encontramos un trono, o sea, el arca de la presencia, y una lámpara, la menorá. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Gilgalud 21 también. Y un poco más adelante dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Yahweh la ilumina y el Cordero es su lámpara. No habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. De manera que el mobiliario que encontramos aquí es la presencia del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? El tercer aspecto es la fuente de vida. ¿Sí? Aquí encontramos un río y un árbol, como dice en el Gilgalud 22. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. La constitución intrínseca de la Nueva Jerusalén es Elohim consumado, o sea, ya la consumación final, ¿no es cierto? Ya completó, él completó todo el proceso que deseaba ejecutar, ¿no es cierto? Y está edificado conjuntamente con sus elegidos regenerados, transformados y glorificados. Ahora sí, ya se ha edificado junto con aquellos que él recuperó, ¿no es cierto? Es imposible que esta constitución sea únicamente física. No sabemos las capacidades de los cuerpos regenerados, ¿no es cierto? Pero sabemos que el de Yahshua, por ejemplo, tenía la capacidad de entrar en un cuarto cerrado sin abrir una puerta. Por ejemplo, como para tener una idea de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, estamos especulando porque estas cosas realmente no las vamos a saber hasta que llegue la hora. Y estas son cosas que realmente en nuestra capacidad limitada actual no son del todo comprensibles. Mejor esperemos a ver cuáles son las grandes sorpresas que el Padre tiene preparadas para nosotros. Así que espero que recibamos la misericordia eterna y la gracia suficiente de Mashiach para que podamos llevar una vida que sea un anticipo de esa constitución orgánica en esta edad que todavía estamos a la espera, ¿no es cierto?, con miras a poder disfrutarla plenamente en la eternidad, lo cual no quiere decir que vayamos a andar tratando de entrar a cuartos cerrados atravesando las puertas, por favor. Debemos ataviarnos, debemos llevar a su consumación a la novia, ¿no es cierto?, para prepararla para las bodas del Cordero, a fin de que ella esté lista para su crecimiento, que se va a consumar en la Nueva Jerusalén, sabemos. Debemos permitir que el Ruach nos labre y transforme para ser edificados conjuntamente con otros hermanos. Eso es básico, si no, no hay edificación. De esta manera levantamos la novia, que es la casa de Yahweh. El crecimiento es individual, pero siempre con miras al crecimiento corporativo, ¿no es cierto? Una piedra en sí misma nunca crece, pero si se une con muchas piedras, crecemos. Debemos absorber el elemento oro del Padre, ¿no es cierto?, el fundamento del Hijo, y ser transformados como en piedras preciosas, de piedras a piedras preciosas, para levantar los muros de la Nueva Jerusalén, donde vamos a pasar la eternidad si hoy permitimos comenzar a ser transformados de gloria en gloria. Debemos también beber del río de la vida.
esas aguas vivas que fluyen en nuestro interior, ¿no es cierto? Y alimentarnos de Mashiach, que son las órdenes que nos ha dado, nuestro Cordero, que nos ilumina con su luz. Gilgalut 21 dice que la nueva Jerusalén estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ataviarse es ponerse las mejores ropas para la mejor ocasión, ¿no es cierto? Es lo máximo de lo máximo. La novia necesita no solo ser llevada a su consumación, sino también ser especialmente ataviada. Es ataviada de oro puro, plata y piedras preciosas, es decir, con Elohim como elemento y nosotros las piedras transformados. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, la obra de cada uno será evidente, pues el día la descubrirá. Porque por el fuego se revelará, y a la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa sobre el fundamento. Si la obra de alguien se quema, él sufrirá pérdida, pero él mismo se salvará, aunque apenas como por fuego. Los materiales adecuados entonces para la edificación, esto también ya lo estudiamos más a fondo antes, son el oro, la plata y las piedras preciosas. El oro simboliza siempre, ya lo hemos dicho, la naturaleza divina de Elohim el Padre, ¿no es cierto? La plata simboliza la obra redentora de Mashiach y las piedras preciosas simbolizan la obra transformadora del Ruach, lo cual indica que lo que edifiquemos sobre el fundamento que es Mashiach, revelado, esa comprensión de Mashiach, debe ser algo que provenga de Elohim mismo, es decir, algo que provenga del Padre y del Hijo a través del Ruach. Y ese algo debe transformarnos a nosotros, que somos las piedras, en piedras preciosas. No debemos edificar a la congregación con madera, heno y hojarasca. Eso queda fuera de todo tipo de pensamiento. Así como el oro representa la naturaleza de Elohim, la madera representa la naturaleza humana. El heno representa al hombre de la carne, como dice en Yeshaya, por ejemplo, el capítulo 40. Una voz dice, proclámalo. Otra pregunta, ¿qué voy a proclamar? Que todo mortal es hierba, toda su bondad es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita cuando el viento de Yahweh sopla sobre ella. Ciertamente el hombre es hierba. En cuanto al hombre, sus días son como los de la hierba, florece como la flor del campo, dice Tejilín 103. O sea, la hojarasca se refiere también al rastrojo que queda después de la siega de la cosecha, ¿no es cierto? Todas esas obras que quedan después de la siega. La hojarasca no tiene semilla, no tiene vida, no sirve más para nada, es lo que sobra, son las obras, ¿no es cierto? Debemos admitir que la mayor parte de las obras en el cristianismo y sus derivados efraimitas concuerdan con estas tres cosas negativas, provienen de las mismas, a saber, o sea, provienen de la naturaleza humana, la carne del hombre caído y la carencia de vida. Por eso sus obras son como hojarasca y lo vemos en la vida real, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos que cuando pasen por fuego las veremos arder, obviamente, pero no necesitamos verlas pasar por fuego, ya vemos que son cosas muertas, sin vidas. Hola Javier, hola Eric, bienvenidos. Si nuestra obra, nuestro servicio consiste verdaderamente en oro, plata y piedras preciosas, va a pasar la prueba de fuego, eso está prometido. Ninguno de estos materiales se va a quemar. Si nuestra obra es realizada con estos tres materiales, vamos a recibir una recompensa. La recompensa, la era venidera, va a ser gozarnos, entrar en el gozo del Adón de una manera mucho más rica y elevada, ¿no es cierto? Hoy en la vida de la congregación, de la novia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, debemos disponernos plenamente, prioritariamente, a edificar la casa de Yahweh. En la era venidera, la recompensa será la de disfrutar a Mashiach de una manera más rica, sublime y realmente inconmensurable, ¿no es cierto? En un sentido, aquello será nuestra entrada en la manifestación del reino de los cielos, pero en realidad estaremos ingresando en un disfrute pleno, mucho más rico de la persona de Mashiach, mientras la novia se une a él, ¿no es cierto? Haciéndose una sola carne en total plenitud y continúa su crecimiento durante las bodas, ¿no es cierto? Para terminar al final del milenio transformada completamente en la esposa, que es la nueva Jerusalén. El paso 15 dice, si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque como por fuego, ¿no es cierto? Entonces ya hemos dicho que la madera, el heno y la hojarasca no sirven para nada en la edificación, porque sirven solamente para ser quemados, de manera que no sirven absolutamente para nada. No podemos utilizar esos elementos, ¿no es cierto? El efraimismo actual, que es en gran parte el cristianismo que aún está dormido, ¿no es cierto?, está produciendo leña para el fuego venidero, nada más.
¿sí? Para ser quemados. Lo único que producen es leña, hojarasca. Cuanto más trabajan en su carne, cuanto más insisten en ir como están y nunca permitir ser quebrantado, cuanto más se resisten en llevar su yo al madero para hacer espacio para Mashiach, que debe crecer en su interior, cuanto más lo dejan permanecer en el mismo tamañito de semilla que lo recibieron, más producen algo que más tarde será quemado. Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida. La palabra pérdida aquí se refiere a la pérdida de la recompensa. Ya lo hemos hablado también en otras series. Esta persona perderá el más rico y excelente disfrute de Mashiach. O sea, va a perder el derecho de entrar en el reino. Pero lo más importante no es decir, bueno, voy a ser un rey en el reino, sino me voy a perder de la presencia de Mashiach. Eso es lo que se van a perder realmente. La palabra dice claramente que él mismo será salvo, ¿no es cierto? Pero como que pasado por fuego. Así que esto denota cierta clase de castigo que ya hemos hablado en otras series, y no solamente una pérdida en sí, también hay disciplina, habrá disciplina. El fundamento del muro de la Nueva Jerusalén. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los nombres de los enviados del Cordero. Los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onis, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Pero yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. Entonces el muro de la ciudad equivale al de la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? El muro de la ciudad que estaban reconstruyendo en la restauración de la época de Nehemia y de Ezra, ¿no es cierto? Ahora vamos a examinar un asunto muy importante en relación con los 12 fundamentos. Aunque el muro completo, el muro dice que es de jaspe, pero los 12 fundamentos son diferentes piedras de diferentes colores. Cada capa es diferente de las demás. Esto se debe a que los apóstoles tenían diferentes ministerios, diferentes dones. El ministerio de Shaul era diferente al de Kefá, el de Kefá era diferente al de Yahana, y así, ¿no es cierto? No obstante, los 12 fundamentos no están colocados de forma adyacente, ¿no es cierto? Uno al lado del otro, sino uno sobre el otro. La capa superior, la capa que toca la base del muro, ¿sí? Esa es de jaspe, dice, del mismo color del muro. De manera que toda la obra de los apóstoles tenía la misma apariencia, el jaspe, ¿sí? Las 12 capas producen y sostienen al único testimonio en la única expresión. Por eso esto es una obra corporativa, no se puede hacer de forma individual, de ninguna manera. Las 12 capas producen jaspe, no una capa, no 2 o 3. Las 12 capas juntas, ellas producen jaspe. La obra de la mayoría de los llamados obreros creyentes produce normalmente una apariencia individualista, y eso es lo que tenemos en esta, ¿no es cierto?, que lo vemos en este mundo. Pero la obra de los apóstoles produce una única apariencia, produce jaspe, ¿no? Aunque vemos que hay un montón y se nombra cada una de las piedras, lo único que se ve es jaspe, la apariencia general es jaspe, ¿sí? Entonces no podemos edificar nada que no esté sobre el fundamento que es Mashiach, sobre el cual han sobre edificado los apóstoles. Sobre ellos, todos los creyentes que hemos venido después, y que en verdad, de forma práctica, concreta y visible, han permitido al Ruach que los labrara como piedras vivas, esos son colocados también como piedras en la edificación, ¿no es cierto? Ellos van sobre edificando encima. ¿Qué es edificar? Y siendo colocados encima. Entonces, las personas que somos labradas, que somos preparadas para estar en la edificación, somos edificadas conjuntamente. Por así decir, estamos apoyados sobre sus hombros, de una forma, ¿no es cierto?, para ver las cosas. Y otros van a venir después y se apoyarán sobre los nuestros. Esa es la forma de edificar. Por esta razón, aunque vemos divisiones y contiendas en todas las denominaciones que conviven en sus épocas y lugares, porque esto no es de ahora, lo tenemos a lo largo de toda la historia, en la línea de crecimiento de la novia, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el tiempo, no vemos discusiones, sino crecimiento. Al final, el resultado final es el crecimiento, a pesar de que puede haber discusiones en el medio. Esta historia está narrada en cada remanente que salió de las levaduras de su momento y recuperó verdades, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Todos ellos terminaron cayendo nuevamente, esa es la verdad, ¿no es cierto? Hasta que el Ruach volvía a tomar un remanente y lo sacaba de la corrupción, y así sucesivamente, ¿sí? Con toda paciencia iba sacando
las partes que él se reservaba, ¿no es cierto? Separó a los primeros creyentes del judaísmo farisaico, esa fue la primera cosa, les abrió los ojos, hasta que ellos hicieron nacer al cristianismo. De ahí surge el cristianismo, se leudó todo, ¿no es cierto? Dentro vino la Iglesia Católica. Entonces separó otro remanente, una vez más les abrió los ojos a nuevas y viejas verdades, ¿no es cierto? Salió el protestantismo, una vez más se cae el protestantismo, ¿no es cierto? Y así fue levantando las cosas, ¿no es cierto? Vinieron otros remanentes, muchos de ellos son pequeños y poco conocidos a los ojos del mundo y de las personas que no nos, porque no se nos enseña mucho la historia, ¿no es cierto? Pero existen porque realmente para los que tenemos ojos para ver y oídos para oír, entre ellos andaba el Ruach, y eso lo podemos reconocer. Perdón. Hoy estamos entonces en el mover de una nueva restauración nosotros. Espero que comprendamos que no alcanza con haber sido llamados. Es preciso responder de manera activa, porque ya sabemos que muchos son los llamados, ¿sí? Pero hay que moverse para ser escogido. De todos modos debemos darnos cuenta de que es un gran error realizar una obra adyacente, ¿no es cierto? No puede ser una obra al lado, como hemos dicho, ¿no es cierto?, acerca de los fundamentos. La obra de uno debe ser una capa colocada sobre la capa existente. Eso es edificar. Cuando alguien edifica una casa, no levanta una hilera de ladrillos acá, al lado pone otra hilera. Esa no es una casa, eso se va a caer todo, porque los ladrillos no están interligados. No, la casa se va levantando capa por capa, ¿no es cierto? Esa es la forma de ser edificados. La obra de cada uno, ¿no es cierto?, tiene que ser una capa trabajada, colocada sobre la capa ya existente. Tiene que producir la misma apariencia, no podemos producir mi color, tiene que ser jaspe, ¿sí? Si andamos picoteando de un lado para el otro, saltando como cabritas, simplemente no vamos a conseguir producir la misma apariencia, porque la apariencia es unificada. Lo que necesitamos seguir no es a hombres, no son las costumbres de los hombres, sino las escrituras siempre. No por interpretaciones personales arbitrarias tampoco, ¿sí? Porque de esas que se sacan de un lado, agregan en el otro, como sobre todo la especialidad de los rabinos es esa, ¿no es cierto? Que hacen cada cosa, unos malabarismos fantásticos, que te dejan con la boca abierta, para que las cosas digan lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Pero también hay muchos cristianos que han hecho lo mismo, sino porque realmente hemos aprendido a discernir el Ruach y su mover. No nos tienen que importar demasiado lo que hagan o digan los demás, sino está el Ruach acá, si no está, no está. Así de simple. Donde él se mueva, sigámoslo, obedezcamos su voz, ¿sí? Y no seamos rebeldes como nuestros padres lo fueron realmente. El Adón le dijo a Kefá que edificaría su congregación, ¿no es cierto?, sobre esa roca, ¿no es cierto? Y esa roca, la expresión ya hemos dicho que no se refiere únicamente a Mashiach, sino también a la revelación de Mashiach. Eso es la roca en sí, ¿no es cierto?, la cual Kefá recibió del Padre, como él mismo le dijo. Entonces la congregación será edificada sobre esta revelación de Mashiach. La congregación que se edifica sobre la revelación de Mashiach es la única congregación genuina y no es sectaria para nada. El catolicismo romano afirma que la roca se refiere a Kefá, ¿no es cierto? Y mientras que la mayoría de los creyentes fundamentalistas, por ejemplo, aseguran que se refiere a Mashiach. Como ya dijimos, es correcto decir que la roca denota a Mashiach, ¿no es cierto? Pero no es la revelación completa, ni siquiera este entendimiento no es del todo adecuado. La roca no es solo Mashiach, sino la revelación completa referente a su persona. Así que en ese capítulo el Padre le está revelando algo de los cielos a Kefá. Kefá está viendo los cielos abiertos en ese momento. Esta revelación celestial es la roca, ¿sí? Es un asunto de gran importancia realmente que la congregación sea edificada sobre la persona de Mashiach en cuanto a la revelación al respecto de su persona, ¿sí? Las denominaciones no son edificadas sobre esta roca, ni siquiera son edificadas sobre Mashiach de verdad, y esa es la verdad. Se hablan de la boca para afuera, pero Mashiach no está ahí, y eso se ve. Eso cualquier persona que esté buscando de verdad a Mashiach, a los 5 minutos de estar en una reunión, ve que Mashiach no está ahí. Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que todas estas denominaciones están todas edificadas
sobre cada una de las particularidades que a cada uno más le gusta. Ese tipo de cosas, ese tipo de parcialidad, ¿no es cierto?, debe ser completamente eliminadas, ¿no es cierto? Los mesiánicos hoy en su mayoría están edificando sobre la revelación de los nombres y ya tenemos unas cuantas divisiones, ¿sí? En poco tiempo ya hay muchas divisiones, ¿no es cierto? Y también están edificando sobre una supuesta recuperación de las raíces hebreas, ¿no es cierto? Y digo supuesta porque no están yendo las raíces hebreas, sino que están cayendo en las garras judías, que no son raíces, es una parte de la planta. Y a veces sabemos que ni siquiera son parte verdadera de la planta. A pesar de que casi todas han despertado al descubrimiento de que somos Efraín, ¿no es cierto? Esa parte ha sido realmente comprendida y que el Padre en algún momento unirá las dos casas, hoy ninguna está edificando para que esa unidad se efectúe. Solo están buscando novedades, sensaciones de parte de unos parientes lejanos que aún se niegan a recibir al verdadero Salvador. Sí, están trabajando para traer al otro. ¿Sí? En vez de ir a predicarles estas buenas nuevas, corren a librarse de Mashiach. Eso es lo que están haciendo muchos. Hay mucha confusión. Como siempre digo, hay excepciones, ¿no es cierto? Siempre hay remanentes. Pero la mayoría no está edificando sobre el fundamento que es Mashiach. Tenemos que dejar que los Korah, los Datam y los Abiram, ¿no es cierto?, traten de dar sus golpes de estado. La vara que florece es la única verdadera prueba de quién es el designado por el Ruach. Donde vean la vara florecer, corran, porque no hay que dudar acerca de lo que el Ruach está indicando. Ningún poder humano puede hacer eso. Solo poder que viene del Ruach, que viene de Yahweh mismo, puede hacer florecer una vara seca, ¿no es cierto? Inclusive si los verdaderos creyentes, verdaderos hermanos como Miriam y Aarón, se rebelan, ¿sí?, también ellos serán disciplinados porque el que dirige es el Ruach y no los hombres. La autoridad espiritual no proviene del talento humano, del talento natural, sino de la elección de Yahweh. Él dice, es esto, es por acá, sigan a sigan caminando, hagan esto. Él es el que decide las cosas, no los humanos. Los asuntos espirituales son completamente diferentes a los principios terrenales y nosotros siempre estamos con la tendencia de manejarnos en nuestra parte natural, ¿no es cierto? La autoridad es Elohim mismo, quien no debe ser agraviado de ninguna manera, no puede ser rechazado. Cualquiera que hable en contra de Moshe estará hablando contra la elección de Elohim. Y eso es, sabemos, el castigo que conlleva. El problema de hoy radica en que a los creyentes les gusta formar grupos o congregaciones conforme a sus conceptos y puntos de vista. Muchos buscan directamente, este me gusta, este no me gusta. La verdad es que muchos buscan algo que les termine de cerrar a su propia forma de ser, y eso en cierta medida es imposible porque todos somos diferentes, ¿no es cierto? La cuestión no es que las cosas se amolden a nosotros, sino que nosotros seamos quebrantados por el Ruach. La persona que ha dejado de lado ese tipo de pensamientos porque ha comprendido realmente que eso es carne, está comenzando a andar en los caminos de Yahweh. ¿Sí? Después conseguirá ir avanzando, ¿no es cierto? El otro problema es que los conceptos no corresponden con la revelación completa de Mashiach. Ese es otro de los problemas. La congregación debe ser edificada sobre esta roca, o sea, la revelación de Mashiach, no solamente un pedacito, no solamente una parte de esa parte que me gusta, no solamente Mashiach, solamente, bueno, recibir la salvación, qué lindo, ya está. No es esa cosa ni nada más. Sabemos que es la revelación completa, que es lo que estamos aprendiendo a reconocer. Entonces, si vemos estas cosas, seremos salvos de la división en sí, porque solamente queda la unidad. Entonces, únicamente la congregación es edificada sobre la revelación de Mashiach, no hay otra cosa. Todo grupo edificado sobre doctrinas, puntos de vista, prácticas, conceptos, fiestas, lo que quieran, no es una congregación genuina, porque es una división, es una parcialidad, y las parcialidades no son la unidad. El Padre es unidad. A pala y espada. Esto habla acerca de Nehemia. Cuando Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los de Ashdod oyeron que proseguía la restauración de los muros de Jerusalén y que se había comenzado a cerrar las brechas, se encolerizaron mucho y conspiraron todos juntos para venir a compartir contra Jerusalén y dejarla en confusión.
Por causa de ellos oramos a nuestro Elohim y pusimos una guardia contra ellos de día y de noche. Entonces distribuí al pueblo por familias detrás de la muralla en sus partes más bajas y en sus partes descubiertas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Después decidí exhortar a los nobles, a los prefectos y al resto del pueblo. No les tengan miedo. Piensen en Yahweh, el grande y temible, y combatan por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. Desde ese día la mitad de mis hombres trabajaban la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Yahudá que reedificaba el muro. Los cargadores estaban bien ocupados, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban el arma. Los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto mientras edificaban. El trompetista estaba junto a mí. Entonces les dije a los nobles, a los prefectos y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, nosotros estamos dispersos sobre la muralla, lejos unos de otros. En el lugar donde oigan el sonido de la corneta, reúnanse allí con nosotros, nuestro Elohim combatirá por nosotros. Todo esto está en el capítulo 4 de Nehemia, en Pasuquín salteado. Es bastante fácil discernir aquí dos grupos entre los creyentes, ¿no es cierto?, que se manifiestan muy claramente, sobre todo en situaciones críticas: los espiritualistas y los prácticos, ¿sí? Los espiritualistas son aquellos que han decidido que lo único que debe hacer un creyente es orar, nada más. En general su tendencia es actuar muy poco y son los menos comprometidos, a menos que se los llame para reuniones de oración, ¿sí? Algunos ni siquiera eso, solo usan el oraré como excusa para no comprometerse activamente en nada. Estamos hablando de la realidad. Si se aproxima un huracán, no cierran las ventanas, ellos oran para que sean cerradas. Y si el huracán arrasa la casa, van a razonar que no oraron lo suficiente. Ya los prácticos son todo lo contrario. Tienen muy poca paciencia con las oraciones y no se dan del todo con los espiritualistas, a los que consideran realmente perezosos. Correrán en todas direcciones ejecutando 1000 acciones preventivas, pero difícilmente recordarán pedir la dirección del Eterno antes de actuar, si no van a orar normalmente. Estos están llenos de energía y sobre todo de acción. Los más jóvenes entre ellos son los que siempre pretenden salir a servir a Elohim apenas han sido bautizados, pero raramente están dispuestos a ser disciplinados y preparados, y de esa manera salen a evangelizar leche con suerte, jamás alimento sólido, porque no han tenido la paciencia de recibirlo. Los bebés recién nacidos no pueden enseñar nada a nadie, pero ellos no aceptan estas limitaciones y creen que todos lo pueden en sí mismos. Al parecer resulta difícil encontrar el equilibrio, ¿no es cierto?, entre los creyentes, que siempre andan oscilando entre los dos extremos, a veces inclusive con la duda atroz de cuál de los dos será el correcto. Aunque la mayoría de las veces parece más un enfrentamiento entre hinchadas de fútbol, ¿no?, para ver cuál de los dos equipos es el mejor. Pero como de costumbre, las escrituras nos muestran lo que Yahweh pretende de sus hijos: creyentes que en una mano cargan la pala para trabajar en la obra, mientras con la otra ciñen la espada para defenderse de los ataques enemigos. Un creyente que está tan dispuesto a la acción como a la oración, pero siempre una subordinada a la otra. No hay acción sin oración previa, pero tampoco hay oración sin acción que la acompañe. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Jacob en el capítulo 2. Pedir y no hacer nada es lo mismo que frotar una lámpara mágica o jugar a la lotería. Tiene más o menos la misma importancia, ¿no es cierto? Salir a buscar las cosas por nuestros medios es autosuficiencia y rebeldía. Así que esos son los dos extremos que tenemos, ¿no es cierto? Necesitamos entender en todas las cosas de nuestra vida que debemos buscar siempre el correcto equilibrio entre dos cosas que Yahweh aprueba, y no inclinarnos para el lado que mejor se nos da. Esta parte me sale fácil, la otra no me cuesta dejarla de... No es así. Tenemos que equilibrar las dos cosas. Simplemente no podemos estar empujando para el lado que menos nos cuesta. Es parte de nuestra disciplina para crecimiento someter al cuerpo y ponerlo en servidumbre, ¿sí? Sobre todo para aprender la parte que más nos cuesta. Porque ¿qué tipo de sacrificio ofreceríamos si solo hiciéramos las cosas que poco trabajo nos cuestan? Eso no es un sacrificio, no es una obra de sacrificio. Eso es sacrificarlo al estilo Caín, ¿sí? Y no como Hebel, que llevó las primicias.
El creyente equilibrado siempre se dispone a orar ante la situación crítica, aún en medio del peligro, ¿no es cierto? Cuando Nehemías estaba sirviendo al rey, como vimos, porque era el copero, él mismo, el rey le preguntó, porque estaba tan decaído, ¿no es cierto? Esa era una situación realmente peligrosa, que llegó a alarmar a Nehemías, ya que los reyes no tenían mucho agrado de las personas tristes, ¿sí? Entonces él le respondió que su tristeza se debía a que su ciudad estaba en ruinas, todas las cosas. El rey le preguntó cuál era su deseo, y en ese preciso momento, en medio de la situación peligrosa, tensa, en la cual él mismo se encontraba, ¿no es cierto?, en medio de una conversación con la otra persona, Nehemías hizo algo poderoso. Esto es poderoso y no lo que los cristianos dicen. Entonces oré al Elohim de los cielos y dije al rey, y ahí presentó, o sea, Nehemías se puso en presencia directa con el Padre, le pidió mentalmente su protección y el favor, que le diera el favor, que iluminara al rey para ponerlo a su favor, no con palabras, no se arrodilló, no hizo ninguna cosa, sino en su espíritu, oró calladamente, y Yahweh respondió inclinando el favor del rey a sus deseos. Nehemías oró pidiendo el favor del rey y actuó pidiendo el favor del rey automáticamente, y en el mismo momento. No tuvo tiempo de ponerse a analizar, ¿será que Yahweh me va a responder? ¿Será que no es cierto? No tuvo el tiempo. Él le pidió y fue e hizo lo que estaba esperando, porque él tuvo la fe de que le iba a responder favorablemente. Una y otra vez, ante cada distinta embestida, Nehemías interrumpe brevemente lo que está haciendo y pronuncia una oración simple pero precisa. Él siempre tiene esto, lean el libro porque es maravilloso. Él está tan acostumbrado a orar a Yahweh que puede detener en cualquier momento su actividad y con confianza dirigirse al Altísimo. No necesita ningún tipo de preparación, no necesita lavarse las manos 500 veces, no necesita hacer nada. No necesita irse a un cuarto privado, alzar las manos, arrodillarse, nada. Él podía hacer todas estas cosas realmente, pero no son indispensables para entrar en la presencia de Elohim. En Nehemías vemos un ejemplo de cómo debemos tener equilibrio entre lo espiritual y lo práctico. Hola Fabio, hola Flor, hola Roxana, hola Luis, bienvenidos a todos. Entonces, él está dispuesto a orar en cada momento que surge una dificultad. Sin embargo, toma las precauciones que son necesarias. Obviamente, él ora a Yahweh y al mismo tiempo establece una guardia de día y de noche, ¿sí? Seguro de que su guardián se ocupará de que todo cuanto él, de todas las cosas, cuando él se disponga a hacer su parte, ¿no es cierto? Él es el soldado, pero Yahweh se va a ocupar de todo, ¿no es cierto? Él ha recibido una comisión definitiva del Altísimo, sabe que lo que está haciendo es la voluntad divina y no tiene duda de que él va a ayudarlo, pero no espera que Yahweh haga nada si ellos no se disponen a la lucha, a hacer su parte. Al final, los creyentes somos sus soldados, ¿sí? Y él es nuestro general, y para que la batalla, que él batalle nuestras guerras, ¿no es cierto?, nuestras luchas, es necesario que seamos su ejército siempre dispuesto. Ahora, si estamos en casa durmiendo, ¿qué tipo de ejército somos? ¿Qué es lo que él va a hacer? ¿Cómo es esto? Me está pidiendo que ganar la batalla y no te preparaste para la lucha, ni siquiera te pusiste la armadura. No podemos ser un bando de perezosos esperando que él haga todo mientras nosotros nos ocupamos de nuestra casa. No se trata de eso. Entonces Nehemías manda que los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Frente a la amenaza de un ataque por sorpresa, que era lo que estaban siendo amenazados, ¿no es cierto?, hace que los trabajadores se dediquen en forma alternada al trabajo y a la defensa, ¿sí? Además de eso, los coloca a cada uno resguardando a sus propias familias. Ellos no van a estar peleando una guerra sin una causa clara, por así decir. Ellos van a estar defendiendo a sus hermanos, hijos, hijas y esposas. Y la promesa es que cuando el enemigo ataque, sonará la trompeta y los soldados obreros deberán entonces reunirse en torno del sonido porque en ese momento Elohim luchará por nosotros, él combatirá por nosotros, dice el Pasuk, ¿no es cierto? Entonces debían reunirse todos y iban a ir ahí a ese lugar. Eso es acción.
La obra de Yahweh siempre ha estado bombardeada por el enemigo, siempre. Él siempre coloca tentaciones, tropiezos, y cuando no consigue nada por estos medios, recurre a amenazas y atentados inclusive, ¿sí? Él agrede a los creyentes en todos los ámbitos, les quita la seguridad económica, les roba la salud, les agota la paciencia, abusa del estrés, los esclaviza, los golpea de mil formas, y todo eso lo hace siempre con el único propósito de que reneguemos de nuestro Yahweh Elohim. ¿Sí? De que le demos la espalda, de que no creamos en él, ¿sí? A pesar de que los dolores son fuertes y reales, porque lo son, no cedamos nunca, porque Yahweh, su Elohim, los está probando para averiguar si en verdad ustedes aman a Yahweh, su Elohim, con todo su corazón y ser, dice Devarim en el capítulo 13. Después de leer las enseñanzas de nuestro manual de vida, las escrituras, ciertamente todos queremos parecernos a Nehemías, ¿no es cierto? Queremos ser equilibrados, acordarnos de orar todas las veces, de ponernos a su disposición antes y no después, como normalmente acostumbramos a hacer. Estas disposiciones solo se adquieren con años de disciplina y paciencia, porque son años de quebrantamiento, ¿sí? No disciplinarnos nosotros mismos como budistas zen, sino aceptar la disciplina del Padre. La disciplina de Yahweh no siempre es agradable, pero sí es útil y buena para nuestro crecimiento, ya lo hemos dicho miles de veces. Ciertamente Él nos quebrantará de formas que podrán parecernos muy duras en el momento, pero que comprendemos que cuando vemos los frutos comprendemos, ¿no es cierto?, para qué eran. De manera que mejor no nos quejemos, no lloremos a cada golpe que recibimos, porque Él nos asegura que yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice Gilgalut en el capítulo 3. No lloremos porque Él no nos está castigando, nos está conformando. Porque nos ama, nos disciplina. ¿Para qué? Para que demos frutos. Si no nos amara, no nos podría nunca. Seríamos como la vid de algún desconocido, librada a su suerte y cuidado, ¿no es cierto? Seríamos una vid salvaje. Seríamos como el resto de las vides del mundo. Pero como somos su propiedad escogida, Él nos golpea para que con el dolor abramos los ojos y veamos realmente lo que está en nuestro interior. Aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Por eso nos pide que nos arrepintamos, pero para que lo hagamos, sabe que debe golpearnos porque no vemos nada por nuestra cuenta. Disfrutemos entonces de los momentos de paz y alegría que nos brinda, ¿sí? Pero aprendamos a pasar a través de los valles de sombra por los que nos conduce para limpiarnos y purificarnos, porque a pesar de que en esos momentos el dolor nos ciega y a veces hasta llegamos a no sentir su presencia, Él jamás nos abandona.